Bueno, pues buenas tardes a todos aquellos que estéis al otro lado de la pantalla. Nos hemos reunido aquí, bueno, unos colegas, unos amigos. Vamos a hablar un tema, yo creo que bastante importante, dado los acontecimientos recientes que están pasando con el tema del español, aunque en verdad no sean tan recientes. Y vamos a intentar seguir o comentar un artículo de Gustavo Bueno en el Catoblepas, el español como lengua de pensamiento, en 2003, de 2003. Y vamos a intentar ver qué claves nos puede aportar este artículo para entender las relaciones que pudieran existir entre el lenguaje, entre pensamiento y también, y por qué no decirlo, entre política o entre el Estado, ¿no? Eh, como he dicho, el tema que nos va a servir, que vamos a tener trasfondo, es la cuestión del español en Cataluña como lengua vehicular que ahora mismo parece que acaban de retirar del panorama político, pero también vamos a servirnos de otra lengua que también tiene mucha presencia en la educación española, como es el inglés, ya desde, no sé si desde 2012, 2013, con la ley de Esperanza Aguirre. Entonces vamos a intentar ver qué puede pasar con el español en la educación y sobre todo su papel y su influencia en la política española. La primera pregunta que me gustaría, bueno, antes de lanzar preguntas, sí que voy a presentar brevemente a mis contertulios, por si alguien de los que está, por si alguien que nos está viendo, pues ahora mismo no les conoce. Por un lado tenemos a Kai Ruiz de Vergara, que si no me equivoco es licenciado en Filología Hispánica, si no me equivoco, también en Filosofía, no lo sé. Y ahora mismo está sufriendo las velidades del máster del profesorado y hemos conseguido sacarlo durante un tiempo para que su cabeza no se atrofie. Y por otro lado tenemos, bueno, pues a Sergio Vicente, que es profesor de matemáticas y también licenciado en filosofía. Y bueno, pues son dos personas que nos saben hablar no de Gustavo Bueno, sino del materialismo filosófico, que es al fin y al cabo lo que nos importa. Entonces, la primera pregunta que me gustaría que lanzaros tiene que ver desde un punto de vista muy mundano, ¿no? Si alguien, ¿me podéis explicar en qué consiste eso de la supuesta equipotencialidad ante las lenguas? Si realmente existe algo como eso. Y, bueno, y en caso de que no exista tal equipotencialidad, ¿qué relación o de influencia puede haber entre distintas lenguas? No sé si quiere empezar Sergio o Ekait. Como Ekait, si te quieres lanzar, pues allá. Bueno, pues a ver, lo de la equipotencialidad de las lenguas depende del parámetro, evidentemente. Es decir, las lenguas no son iguales en ningún sentido. Es decir, las lenguas no son iguales desde un punto de vista sintáctico, morfológico. Es decir, depende del parámetro. De la equipotencialidad es muy relativo. Si nos ponemos en el caso de la educación, pues claro, está el problema de las llamadas lenguas vehiculares, ¿no? Si cualquier lengua puede valer exactamente igual que cualquier otra para vehicular, se suele decir, los mismos contenidos. Claro, yo creo que esta pues es una posición, no sé cómo llamarla, formalista quizás, porque la propia idea de lengua vehicular yo creo que es una idea que está viciada, porque las lenguas no son vehículos de un contenido que está exento. Y no está por un lado el contenido, por otro lado la lengua que lo vehicula, como si fuera, en fin, es una metáfora, no sé cómo decirlo, una metáfora de carreteros, ¿no? Y yo creo que las lenguas están indisolublemente unidas con aquello que contiene, por así decirlo. Es imposible expresar un contenido al margen de una lengua. Y eso es a lo que se refiere Bueno cuando habla del pensamiento público. O cuando habla del español, de otras lenguas, como lenguas de orden, lenguas secundarias, que han rebasado el plano de los conceptos técnicos, diríamos, y han llegado a un desarrollo civilizatorio, diríamos, que implica necesariamente para funcionar una serie de ideas. El español, evidentemente, estaría entre esas lenguas, entre las lenguas de segundo orden, que son las lenguas en las que se expresa un pensamiento público, y todo pensamiento público, como dice Bueno, no ya solo en el artículo este del español como lengua de pensamiento, que también, sino en otro anterior, que también hay que relacionarlo con este, que es la esencia del pensamiento español, del 99, me parece que está en el Basilisco, donde lo que él dice es que todo pensamiento público tiene un marco social e histórico. Entonces, en ese sentido,
pues las lenguas no son equipotentes o no son iguales, no se pueden sencillamente comparar las lenguas en abstracto, sino que hay que dar los parámetros. Y si los parámetros son estos, por lo menos estos dos parámetros, los de las lenguas, diríamos, de primer orden, lenguas que se mueven a escala de los conceptos, y lenguas de segundo orden, que se mueven a escala más bien de las ideas, pues ya por lo pronto el español tiene una diferencia, que es una lengua de segundo orden. Lo que habría que ver es si el catalán, si el vasco, el gallego, etcétera, pues alcanzan ese grado. Que, en fin, no sé si queréis debatir esto o ir por otro lado. Sergio, no sé si tienes algo que decir o... Sí, a ver, bueno, el tema de la equipotencialidad en el artículo que has citado al principio, ¿no? En el de el español como lengua de pensamiento, pues ahí, bueno, pues indica un poco el problema, ¿no? Y es que habría dos tesis radicales, ¿no? Tesis del relativismo cultural, ¿no? En virtud de la cual nada es traducible, o sea, una lengua y otra lengua, digamos que son totalmente disjuntas, ¿no? Y no habría ningún nexo de posibilidad de traducir, ¿no? Eso, bueno, pues es la tesis de Wolf, ¿no? Que, bueno, que el propio, bueno, pues sitúa allí en el texto y tal. Y luego habría una tesis radical, pero en el sentido contrario, ¿no? Que según, bueno, pues sería que todo es traducible. O sea, que cualquier lengua es igual de potente que otra, tiene la misma potencia porque todo se podría traducir. Claro, Gustavo Bueno, pues rechaza las dos, ¿no? Digamos que ni una cosa ni otra. O sea, ni todo es traducible, ni todas las lenguas son igual de potentes, ¿no? Por el tema de que son más filosóficas unas lenguas que otras, bueno, ya como he dicho que hace un poquito, luego podemos profundizar en esto de conceptos e ideas. Pero en cualquier caso, ni todo es traducible, ni cualquier lengua es exactamente equipotente con otra, ni tampoco hay un relativismo cultural, ¿no? Para Bueno, lo que hay es, pues como siempre, una tesis menos armonista y más dialéctica, es decir, habría que ir caso por caso y habría que ir construcción por construcción a ver si una lengua es capaz de traducir a otra. Y entonces habría que ir, pues a lo mejor, por ejemplo, si nosotros estamos hablando por poner un ejemplo que siempre ponía Bueno, ¿no? La medicina occidental es más potente que la medicina o lo que hacen los brujos cuando curan. Claro, pues dice, bueno, si cuando un brujo cura, la medicina occidental es capaz de explicar por qué, ¿no? Los mecanismos por los cuales está curando el brujo, ¿no? Pues digamos que la medicina occidental en ese sentido es más potente que la brujería, ¿no? Pero al revés no se puede hacer, ¿no? O sea, este criterio de potencialidad un poco habría que aplicarlo a las lenguas, ¿no? Una construcción lingüística, una construcción filosófica o un texto filosófico, depende del parámetro que se dé, ¿se puede traducir a ciertas lenguas o no se puede traducir? Yo creo que sí se puede traducir a una lengua como el español o el latín, o el francés o el alemán o lo que sea, pues entonces habría que ir caso por caso viendo cuál es más potente que otra. Pero de luego, lo que sí que habría que decir que equipotentes no son las lenguas. O sea, esa tesis tiene que quedar totalmente clara porque para Bueno, como digo, pues habría que ir caso por caso comprobando, mirando, estudiando, ¿no? Y bueno, yo creo que por ahora yo diría eso. No sé si os parece más o menos... Vale, Kai ha comentado ya el tema de esos lenguajes de primer orden ligados a los conceptos o a las cuestiones más técnicas. Y luego estarían los lenguajes de segundo orden, que sería donde se situarían estos lenguajes de pensamiento, porque en principio creo que todas las lenguas de segundo orden serían lenguas de pensamiento, si no me equivoco. Me gustaría preguntaros si creéis que hay algún tipo de correlación o de causalidad, sé que no significa lo mismo, pero si hay algún tipo de correlación o de causalidad entre el desarrollo técnico o tecnológico que pueda tener una sociedad y, por tanto, de su lenguaje de primer orden, con el desarrollo que pueda tener un lenguaje de primer orden, perdón, de segundo orden, como plagado de ideas. Es decir, un lenguaje de pensamiento, sea cual sea, que tenga mucha más potencia de explicar o de dar cuenta de nuevas ideas, es porque tiene algún tipo de bagaje previo con un lenguaje ligado a las técnicas de primer orden. ¿Qué pensáis? Sí, yo creo que sí. Y para que haya reflexión filosófica tiene que haber ciencias, para empezar. Es decir, yo creo que un criterio también muy importante es el Estado. Es decir, los indios Hopi, sin Estado, pues no pueden tener una lengua de pensamiento, evidentemente. Tendrán una lengua de primer orden, con conceptos, lo que se quiera, pero no pueden tener el desarrollo que tiene, pues, por ejemplo, el español o el francés o cualquier otra lengua de pensamiento.
Pero yo creo que más que ese criterio, que evidentemente es importante, no es el criterio del desarrollo, el desarrollo social de la lengua, del marco en el que se mueve la lengua de referencia, el asunto está, sobre todo, vamos, el criterio que pone bueno en ese artículo es sobre todo el contacto, la dialéctica con otras lenguas. Es decir, por ejemplo, cuando se dice que el vasco pues, ha permanecido incontaminado desde tiempos prerromanos, pues lo que se está diciendo en el fondo, según el criterio de bueno, es que no es una lengua filosófica, porque si ha permanecido incontaminado y no ha tenido traducciones del español, del francés, del árabe, de todas las lenguas circundantes, aunque sea en conflicto, como no puede ser de otra manera, pues no ha podido desarrollarse. Es decir, la traducción es el motor realmente de las lenguas filosóficas. Y eso es lo que explica bueno en ese artículo cuando hace referencia a la Escuela de Traductores de Toledo, por ejemplo, que es un paso fundamental en la constitución del español como lengua de pensamiento. En fin, eso que bueno llama después en español es un mito la totalidad filtrante, la cultura como totalidad filtrante, ¿no? Los elementos culturales de otras culturas que se introducen y se asimilan a la cultura de referencia, en este caso el español. En ese sentido, yo creo que el criterio que da bueno es ese. Vamos, el criterio clave es ese. Es decir, los Hopi no pueden tener filosofía porque no se han puesto a traducir a Platón, sencillamente. Lo que pasa es que la cuestión de las traducciones pudiera parecer que se produce por una mera yuxtaposición pasiva de aquellas sociedades que lingüísticamente están más avanzadas. Sin embargo, bueno, lo que plantea en este artículo es una dialéctica entre las lenguas. Entonces, ¿en qué medida la traducción o la asimilación de conceptos realmente conlleva una dialéctica entre lenguas y, por tanto, la destrucción de aquella que está recibiendo nuevos conceptos, nuevas ideas? No sé si Sergio quiere decir algo al respecto. Sí, yo creo que esto tendría mucho que ver con el tema de dialéctica de estados y de imperios, ¿no? Sí, ¿por qué el latín o el español son lenguas potentes? Pues porque han tenido un imperio. Entonces, pues por ejemplo, cuando el español tuvo que ir a América, ¿no? Y en tanto que idioma, pues tuvo que asimilar las técnicas que allí había, los conceptos que allí había, y digamos, entrar en dialéctica con esas culturas, ¿no? Con esas culturas precolombinas, que luego ya serían españolas posteriormente, pues tiene que asimilar un montón de conceptos y de ideas, o tiene que desarrollar ideas, si quieres, mejor dicho, ¿no? Entonces, claro, el latín, pues igual, ¿no? El latín era una lengua imperial y en ese sentido también siempre se ha dicho que es una lengua filosófica y de hecho lo ha sido y se ha desarrollado históricamente en la propia Europa hasta casi el siglo XX se escribe en latín, ¿no? En todos los textos, ¿no? Bueno, salvo en Alemania y tal, pero es que siempre ha sido una de las ramas principales y uno de los troncos principales del desarrollo de la filosofía, ¿no? Pero seguramente por su carácter imperial. O sea, partiendo de que se ha hecho rico el latín pues, por ser imperio, se ha hecho rico el español por ser imperio, ¿no? Yo creo que eso es un poco tesis que habría que poner sobre la mesa, ¿no? Y también el tema del mito de la cultura, ¿no? Que ya señala un poco Ekaiz, ¿no? Claro, si entendemos que las culturas ahistóricas, pues como dice el pueblo vasco, ¿no? El que puede ser esta mitología de que ha estado incontaminada durante muchos siglos y tal, claro, en ese sentido, pues es una lengua, no habría tenido esos contactos culturales o otro tipo de contactos con otras culturas, pues no se ha desarrollado el pensamiento. Es decir, se ha mantenido circularmente en las mismas relaciones una y otra vez, los mismos términos sin desarrollarse la lengua, ¿no? De pensamiento. Y sin embargo, cuando hay un conflicto, un choque de instituciones a nivel de estados o de imperios, pues se produce digamos, ese desarrollo cultural y ese desarrollo de la lengua de pensamiento. Y entonces, bueno, pues yo creo que es importante en ese sentido el español, cuando hablamos de la asimilación y cuando hablamos del desarrollo del español, yo creo que habría que vincularlo al imperio, como digo. Yo creo que es la clave un poco para entender por qué es una lengua de pensamiento y no, por ejemplo, a lo mejor tanto el gallego, el catalán o el propio vasco que ya hemos dicho. Vale. No sé qué Sí, os parece, pero en relación un con poco por eso, ahí, ¿no? bueno, Kai, no sé si quieres decir algo o... Sí, nada, un apunte. En el otro artículo que he mencionado, bueno, la esencia del pensamiento español, como sabéis, hay una tabla donde cruza dos criterios, que son el criterio genérico específico, si es genérico a la lengua a un conjunto de sociedades dadas, o si es específico a una sociedad de referencia, a una única sociedad. Y el otro criterio es si las lenguas son universales o comunes a las partes integrantes de esa sociedad o si son particulares a ciertas partes de esa sociedad. Entonces, cruza los criterios y dentro de los genéricos y universales pues están el español y el latín, efectivamente. Y entre los específicos y particulares pues están el gallego, catalán, vasco, valenciano, etc.
¿no? Es sencillamente para corroborar lo que decía Sergio, de que tanto el latín como el español pues son lenguas universales en ese sentido, porque son genéricas a la sociedad de referencia y porque son comunes a otro tipo de sociedades. En este caso, pues a las sociedades, sobre todo de América del Sur. En referencia a esto que estáis comentando, no sé si es prueba de ello el hecho de cómo se está infiltrando o de cómo se ha infiltrado ya la cuestión, la lengua o el inglés en el sistema educativo. El hecho de que esté ya infiltrado, sobre todo en la Comunidad de Madrid, pone de manifiesto una potencialidad del imperio, bueno, sí, del imperio norteamericano y de Reino Unido también en general, porque van de la mano uno con otro. Pone de manifiesto una potencialidad a la que no queda otra que resignarse, o por el contrario, el español sí que tiene cierta capacidad de maniobra a la hora de retener ese avance del idioma inglés. Eso sí, ligado siempre a otra pregunta, ¿es necesario? ¿El inglés puede aportar algo como lenguaje de segundo orden al español, de tal forma que el español pudiera resignarse y decir, bueno, voy a dejar que penetre porque es que es un idioma superior al español? Entonces, simplemente estas dos cosas. Si se pone de manifiesto que el hecho de que se infiltre el inglés es porque hay un imperio detrás, y si realmente el español tuviéramos que dejar que el inglés siguiese penetrando y dejar que ese idioma sea lengua vehicular, con todas las comillas, de nuestra educación. No sé qué pensáis. Sergio, si quieres empezar a... Sí, yo creo que sí que es claro que la cuestión de que el inglés se haya impuesto en ciertas comunidades autónomas, pues el de Madrid, ¿no? Por ejemplo, de esa manera como se ha impuesto, pues claro, yo creo que tiene que ver con una cuestión política del imperio, ¿no? Digamos que el imperio realmente existente hoy en día, digamos, Estados Unidos y aliados, sobre todo Estados Unidos, claro, se basa en varios puntos, ¿no? En el dólar, en el idioma inglés, bueno, pues ciertas aplicaciones tecnológicas como ser Google, Apple y demás, y en el ejército y tal, pero claro, el inglés, como estamos hablando ahora de lengua, ¿no? Yo creo que claro, que se ha impuesto, digamos, o nos hemos dejado imponer el idioma, pues porque es la lengua influyente y el imperio influyente, ¿no? El imperio realmente existente. Hombre, la cuestión ya de que si es un idioma más potente que el español, eso ya es una cuestión distinta, ¿no? Porque claro, habría que ver si, pues lo que decíamos antes, si se puede asimilar una lengua a otra. Habría que ir caso por caso a ver si se puede traducir todos los textos de la misma manera, si pierden o no el sentido. Es decir, por ejemplo, la distinción española ser estar o otros términos filosóficos, si se pueden asimilar por el inglés o por otras lenguas. Y entonces yo creo que ya es una cuestión distinta, ¿no? O sea, hay una cosa, la cuestión ideológica de que realmente el inglés sea la lengua que domina en el ámbito científico hoy en día, ¿no? Y otra cosa es que realmente sea más potente, ¿no? Yo creo que son dos cuestiones distintas. O sea, una cosa es que se haya impuesto y otra cosa es que realmente sea más potente en el sentido de como lengua, no porque haya un imperio detrás ahora mismo que lo sustente, ¿no? Y claro, dices, ¿qué se puede hacer o qué se puede defender el español como una lengua de pensamiento más universal? Hombre, vamos a ver, hoy en día yo creo que la única manera de hacer eso sería que hubiese instituciones científicas de carácter internacional, ¿no? En las que se publicase en español, ¿no? Por ejemplo, la revista El Basilisco, una revista que podría ser internacional, se publica en español, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, mientras la hegemonía también a nivel institucional académico la siga teniendo en inglés, pues claro, se seguirá publicando en inglés. Que yo creo que es una cuestión de instituciones, ¿no? Si hay instituciones y se hacen revistas o cosas análogas, pues el español puede tener más potencia. Si no la tiene, pues en tanto que no la tenga, pues no podrá desarrollarse académicamente en el mismo sentido, ¿no? Lo veo un poco así, Sí, no sé. sí, estoy de acuerdo. O sea, en cuanto que lengua, yo no creo que se puedan comparar en sentido absoluto. Habría que ir caso por caso. Y, sí, o sea, yo creo que sí que hay que aprender inglés en ese sentido por una cuestión puramente práctica, porque es la lengua del imperio, porque cualquiera que se haya puesto a investigar sobre un tema, prácticamente todo lo que está escrito en inglés, porque es la Koiné de nuestro tiempo. Es decir, es que si no publicas en inglés no te lee nadie. Es así, no te lee nadie. Bueno, sí, te lee en español, en francés quizás, pero aparte de eso, no te lee nadie. Y es que es una cosa que tú lo agradeces. Es decir, si tú estás buscando un artículo y el artículo está en ruso, pues no lo entiendes, porque la gente que sabe ruso es mucho menos que la gente que sabe inglés, sencillamente. Entonces, por una cuestión puramente práctica, porque es la lengua que habla todo el mundo, pues hay que aprenderla.
Otra cosa es que acabe sustituyendo al español, cosa que yo no creo, porque el español tiene una suficiente potencia histórica como para asimilarlo. Yo creo que es lo que está pasando. Yo veo un montón de adolescentes que hablan en Spanglish prácticamente, es decir, que hablan una mezcla de español e inglés, que están metiendo cuñas en inglés todo el rato en sus expresiones habituales, pero eso no quiere decir que el español vaya a ser sustituido por el inglés, sino más bien que lo va a asimilar en ese sentido filtrante que decía yo antes. Creo que esa es la gran virtualidad del español. Mientras que otros idiomas probablemente se los comería el inglés, el español yo creo que no se lo va a comer. Sí, digamos que un poco lo que pasa es el tema de que los jóvenes, ¿no? Y cada vez no tan jóvenes, vamos incorporando palabras en inglés, ¿no? Digamos, en términos técnicos, ¿no? Conceptos, ¿no? Pues, por ejemplo, las fake news, ¿no? En vez de decir una palabra en español, decimos fake news. O en vez de decir otra palabra, decimos selfie, ¿no? Entonces, digamos que, claro, que nos vamos poco a poco nosotros llenando de términos técnicos, no a lo mejor ideas filosóficas, pero sí términos técnicos del inglés, ¿no? Y entre nuestras conversaciones cotidianas son, digamos, es el idioma que vamos filtrando poco a poco. Y en ese sentido sí que vamos, se va penetrando, ¿no? Va permeando el español. Y supongo que el italiano y todas las demás, claro. Sí, en italiano muchísimo. Bueno, otra pregunta que me gustaría lanzaros tiene que ver con una opinión que yo creo que está muy a pie de calle. Si tú hablas con la gente, te puede decir o bien que la lengua al final es solo un medio de comunicación, o bien que la lengua es una seña de identidad con la cual la gente se identifica. A veces te pueden decir una cosa, te pueden decir la otra o decirte las dos al mismo tiempo. Pero yo creo que desde el materialismo filosófico, las lenguas y sobre todo el español no puede decirse que sean solo una señal de identidad o que sean solo un medio de comunicación. ¿Qué se puede decir además de estas dos etiquetas, de una lengua como el español y sobre todo, qué pierde el Estado español, que es donde yo creo que hay que poner el foco, qué pierde el Estado español en la medida en que de distintas comunidades autónomas de este país, pues se vaya retirando el español del sistema educativo. Sergio, ¿quieres empezar? Sí, yo creo que el tema de la señal de identidad es un poco, creo que habría que poner el acento en el mito de la cultura, lo hemos dicho antes, ¿no? Sí, Gustavo no entendía por mito de la cultura aquella concepción que pensaba que el mundo estaba repartido, la humanidad estaba repartida en esferas incomunicables, ¿no? Que serían culturas, ¿no? La cultura. Entonces, pues, por ejemplo, habría una cultura vasca, una cultura kurda, una cultura alemana, una cultura rusa, ¿no? Y habría sido algo incomunicable. Es decir, cada uno tiene su idiosincrasia. Esto lo podemos poner en relación con la tesis del relativismo cultural. Las lenguas son intraducibles, serían intraducibles, ¿no? Como hemos dicho antes, ¿no? Según Worf y tal. Entonces, claro, cuando se dice que la lengua es una seña de identidad, estaríamos diciendo que es una seña de identidad de la cultura, ¿no? Pero claro, Gustavo Bueno, eso, por supuesto, precisamente como él llama su libro, es un mito, el mito de la cultura, es un mito, porque no existe tal esferas incomunicables. Sí que a lo mejor se puede hablar de esferas incomunicables en la prehistoria o cuando hay sociedades ágrafas o sociedades ahistóricas o sociedades en las cuales no hay comunicación, ¿no? Y entonces sí que hay culturas circulares en el sentido de que no salen del propio círculo de su propia cultura. Pero claro, en el momento de que esto pierde sentido, porque la historia es influencia mutua de unas culturas y de unos estados con otros, pues ya no hay tales culturas como esferas cerradas. Hay influencias mutuas, es lo que hablamos de la dialéctica de estados y de imperios, ¿no? Entonces, claro, cuando se dice por una parte que es que no, la cultura, yo qué sé, el gallego es la seña de identidad de los gallegos, pues hombre, eso es algo bastante ficticio porque no existe la cultura gallega en abstracto, no existe una cultura gallega, digamos, separada del resto de España, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que simplemente el que está diciendo seña de identidad y hoy en día encima vinculado a las comunidades autónomas, porque es muy curioso cómo se ha vinculado, ahora parece ser que hay 17 culturas en España, ¿no? O sea, podríamos decir 18 con la española, pues no, parece que un poco la ideología oficial del 1978 con la Constitución es que hay una cultura por cada comunidad autónoma. Entonces, claro, resulta que cuando se habla de señal de identidad, en el fondo, se sepa o no se sepa, se está cayendo el mito de la cultura. Decimos, bueno, es que hay una cultura de Castilla-León, hay una cultura de Castilla-La Mancha, una cultura andaluza, una cultura balear y parece que, bueno, que eso es lo que se dice cuando se dice señal de identidad. Pero claro,
nosotros negamos eso del materialismo filosófico, por supuesto. Entonces, yo creo que luego se dice la otra parte que tú comentabas, ¿no? Como una lengua, la lengua es algo de un vehículo de comunicación, no sé cómo lo he dicho. Pues hombre, sí, hombre, vamos a ver, la lengua sirve para comunicar, pero desde luego esa tesis me parece menos problemática que decir que es una seña de identidad o que oculta una seña de identidad, porque ya entramos en el problema de la identidad y de la cultura con mayúscula que hablaba. De todas formas, Sergio, creo que es un error a nivel político reducir una lengua a un medio de comunicación, porque entonces podría ser válida la tesis de que, bueno, pues, ¿qué más da en español que en catalán? El problema es que el español, en la medida en que ya está funcionando, tiene una serie de virtualidades a nivel tecnológicas de la gente que es capaz de abarcar para comunicarse precisamente, que ya no tiene el catalán. Entonces, es un error político, no de sentimientos, es un error político renunciar al español, porque no solo, las lenguas no son solo medios de comunicación. Yo creo que ese es el punto clave. Sí, vamos, yo creo que, claro, efectivamente, en cuanto, vamos a ver, la lengua es una de las, digamos, tecnologías que más unen un país o que necesita un país para estar unidos, sencillamente, ¿no? Entonces, claro, normalmente cuando se habla de potencia de un país, se vincula con la soberanía, ¿no? Claro, formalmente España es un país soberano, pues sí, soberano porque está sentado en las Naciones Unidas, es reconocido internacionalmente, formalmente somos un país soberano. Claro, pero cuando hablamos de soberanía en un sentido más material, más real, más efectivo, pues claro, es interesante verlo con el tema de la lengua, porque la lengua española va perdiendo potencia, ¿no? Entonces, si por ejemplo, dentro de 10 años, por ejemplo, dos alumnos catalanes no se pueden comunicar en español porque no conocen el idioma o tienen dificultades para comunicarse en español, o un madrileño va a Barcelona y no puede entenderse con la gente de allí o no entiende los carteles o lo que sea, pues claro, el problema es que ese país tiene menos potencia, es un país con menos soberanía, porque no hay un idioma común, no hay una lengua común y no hay digamos, un buen orden entre todos los españoles, ¿no? No hay un orden político, un Estado fuerte, digamos. Entonces, claro, en ese sentido, en el sentido político, sí que el español, y como cualquier otro país, debería tener una lengua oficial en la que, bueno, pues se comunican a la administración, que es la lengua de todos, etcétera, ¿no? Y que además supone que todos tenemos las mismas oportunidades y los mismos derechos y permite la movilidad entre personas, ¿no? Pues, por ejemplo, que un profesor puede hacer las oposiciones en gallego, en Galicia sin que sepa gallego, por ejemplo. Permite, pues, por ejemplo, que los médicos, ahora estado habiendo muchos problemas, ¿no? Estos últimos años con que médicos se han tenido que ir de Mallorca porque no sabían el catalán y tal, ¿no? Entonces, claro, sí, en el sentido político, por supuesto que lleva un desorden, o como dice Gustavo Bueno, contribuye a la distaxia, ¿no? El que haya diferencias lingüísticas o barreras lingüísticas en un país, claro que sí. No sé, antes de darle pie y dejarle paso a Kai, entonces, no sé si de alguna forma, sobre todo los independentistas que hay en España, cuando intentan a su manera, según ellos, proteger un idioma como pueda ser el catalán o el gallego o el euskera, no sé si de alguna forma se están pegando sin saberlo un tiro en el pie, en el sentido de que si se debilita la autaxia del Estado español, se pierde esa unidad política que precisamente respecto al resto del mundo permite que se mantenga cada uno en su casa o en su vida diaria esos idiomas concretos. Quiero decir que no por meterlos en el sistema educativo, esas lenguas, por la fuerza, precisamente creo que consigue lo contrario de lo que pretenden. Porque al destruirse la nación española se destruyen los soportes que permiten que ellos puedan usar más o menos esas lenguas en su vida diaria o en su ocio o en lo que sea. No sé qué piensas de esto, Kai. Bueno, yo eso no lo veo tan claro. Yo no, es decir, sí, efectivamente, la nación española es el soporte de estas lenguas particulares, regionales, actualmente, pero puede haber otros soportes. Es decir, está también la tesis de que esta atomización de las lenguas en España está hecha ad hoc precisamente para que pueda ser el inglés o otra lengua de una potencia extranjera en la que funcione como pegamento. Sí, o sea, pasar
de las lenguas regionales a las lenguas continentales, por así decirlo, pasando por encima del español. No sé si me explico. Es decir, no haría falta el español porque ya tendríamos el inglés, por ejemplo. Entonces, pues no se estarían pegando un tiro en el pie, sino que más bien estarían haciendo una hoja de ruta y un plan perfectamente establecido, perfectamente coherente con sus fines, con sus planes y programas, ¿no? No sé qué iba a decir. Y esto también tiene que ver con el tema de la soberanía, porque es que esto en el fondo es un problema político, no tanto filosófico, sino político. Y al final, los problemas políticos de esta clase, pues al final lo que cuenta es si tienes el poder. Es decir, ¿tienes la potencia de imponer tu lengua o no tienes la potencia de imponer tu lengua? Eso es lo que hay que hacer, sin más. Y pues no parece que la haya. Yo creo que no la hay, vamos. Sí. Me vais a permitir ahora que cambie un poco de, digamos, de tercio, porque quiero hablar sobre todo de esa primera parte del artículo de español como lengua de pensamiento, de esa fama o mala fama que ha ido cultivando el español, sobre todo respecto de otros países vecinos, como puedan ser pues, Alemania o como pueda ser Francia. Bueno, plantea la tesis contraria, que en todo caso el español o las ideas filosóficas que ya se manejaban en la escolástica ya podían expresar relaciones o ideas que se pensaban novedosas luego en el idealismo kantiano, por ejemplo, pero me gustaría saber de qué forma ha influido esa leyenda negra sobre el idioma español, como que no podía ser una lengua de pensamiento. ¿Qué influencias, sobre todo políticas, ha podido dejar en España o en el imperio en su momento? No sé si pensáis que ha sido irrelevante esa leyenda negra o esa mala fama del español que se ha tenido desde Alemania o desde Francia. ¿Qué potencialidades o qué virtualidades tiene realmente el español frente a otras lenguas, como puedan ser el alemán o a nivel filosófico? Caid. Bueno, pues yo creo que solo desde una perspectiva histórica ya tiene una importancia de primer orden. Una perspectiva histórica que además se ha tapado precisamente por eso, por la leyenda negra. Y esto yo creo que es una de las grandes contribuciones que ha hecho al entendimiento de la historia de la filosofía universal, porque esto no te lo cuentan en la carrera, no te lo cuentan en ningún manual de historia de la filosofía. Es Le Walter, el historiador de la filosofía alemán, que lo citaba, lo cita en este mismo artículo, decía que la metafísica española era la prehistoria del idealismo alemán. Y tiene toda la razón. Esto es una cosa que no se enseña, pero es así. Es decir, hay un eslabón intermedio en la historia de la filosofía que nadie lo ha contado y que son los filósofos españoles que median entre la herencia clásica y lo que va a ser luego el idealismo alemán. Yo tengo aquí en mi ordenador un artículo que no está digitalizado de Nicole Holzenthal, que lo cita que se refiere a la presencia explícita de los pensadores españoles en Alemania. En fin, pongo un ejemplo muy curioso porque a mí me llamó la atención y para que se vea que no estamos hablando por hablar, sino que efectivamente hay una presencia explícita de la filosofía española en el idealismo alemán, ¿no? Por ejemplo. Aquí se refiere pues, a Juan Duarte de San Juan, ¿no? El autor, como es bien sabido, del examen de ingenios. Y aquí Holzenthal se refiere a una tesis doctoral de ¿cómo se llama este hombre? Franz Bach, que está publicado en español, y que habla de cómo Lessing, ¿no? Lessing, el filósofo alemán, tradujo a Duarte de San Juan en alemán. Y cómo, Lessing tradujo la idea de ingenio, lo del examen de ingenio, como Kopfe o algo así, una palabra alemana que es Kopfe. Pero la generación de filósofos posterior a Lessing la tradujo como genie. Y Holzenthal comenta lo siguiente. Es muy discutible la traducción que hace esta generación de ingenio por genio. Se está refiriendo a la generación de Herder. Lessing, en el título del libro, gracias a la influencia de Gosket, había empleado el sustantivo mucho más material Kopfe. Geni conlleva un matiz espiritual, cercano al Geist. Quizás sea por esto que la fisiología de los pueblos, la parte del estudio huartiano que más le gustaba a Lessing y luego a Herder, pudo ser traducido al famoso Vollgeist. Esto es una cosa que me parece muy interesante porque una de las ideas centrales del idealismo alemán, del romanticismo y, por supuesto, del nacionalismo político, de todo lo que sería el nacionalismo después en el siglo XIX y posteriormente, como es el Geist o el Vollgeist, si se quiere, pues procede de esta fisiología de los pueblos de Duarte de San Juan. Y esto es una parte, yo creo, fundamental de la historia de las ideas y de la historia del pensamiento que no se entiende sin la aportación de estos médicos filósofos españoles como Duarte de San Juan y que está completamente olvidada.
y que si no, yo creo que si no fuera realmente por Gustavo Bueno y no sé si por alguien más que haya reivindicado esto no se sabría hoy. Yo creo que es un campo de estudio prácticamente virgen. Sergio. Sí. Yo pondría, abundando en lo que dice Kais, algunos ejemplos más, ¿no? Cuando Bueno solía citar a Descartes, ¿no? Y el automatismo de las bestias, y decía, bueno, es que eso es una tesis que ya estaba en Gómez Pereira, ¿no? Gómez Pereira, que era español. O, bueno, pues sin ir más lejos, Spinoza, ¿no? Que es, bueno, muchos lo reconocen como el filósofo más influyente en la Ilustración. Pues resulta que Spinoza, bueno, es un filósofo hispano-holandés, ¿no? En cuya biblioteca pues estaba Quevedo, Cervantes, Góngora, Gracián, ¿no? Y su lengua, digamos, se puede decir que era el español, su lengua en la que leía, en la que se formaba, ¿no? Luego, no sé. Schopenhauer y Gracián. ¿Eh? Schopenhauer y Gracián. Sí, claro. Y luego, por ejemplo, cuando el Quijote, ¿no? Cuando la tesis está del Quijote que está influido por Erasmo de Róterdam y tal, Pedro Insua sacó un libro hace 3 años o por ahí que trata este tema, solo este tema además. Y él lo que dice en ese libro, no recuerdo cómo se llama el libro ahora mismo, la filosofía del Quijote, es que no recuerdo. Guerra y paz en el Quijote. Eso, Guerra y paz en el Quijote. Bueno, pues Pedro Insua en ese libro, por ejemplo, pues dice que no, o sea, esa erasmomanía, pues que no es tal, ¿no? O sea, que no es todo Erasmo, que no se reduce todo a Erasmo, que realmente la idea de paz de Cervantes, ¿no? En el Quijote, y la idea de guerra y de paz, que son términos conjugados, digamos, pues está en Aristóteles, no en Erasmo. Es decir, que aquí se ha intentado reducir muchas veces todo lo que se ha hecho en España, por ejemplo, la literatura de Cervantes, pues a algo extranjero, o viene de fuera, o la influencia no es española, ¿no? Cuando España tiene su propia tradición, por supuesto que sí. Y bueno, pues eso, yo creo que como dice Kaich, pues hay muchísimas cosas por descubrir, un campo grandísimo, y con estos pocos ejemplos que hemos dado, yo creo que ya por lo menos esa tesis se tumba, ¿no? De que en España no ha habido pensamiento y no ha habido filosofía. Y por cierto, y también lo que decías antes, Thiago, ¿no? Tú, del tema de qué influencia ha tenido la leyenda negra. También había un libro muy importante que es el de Elvira Roca, de Imperiofobia, ¿no? Viene a sostener Elvira Roca que todas las naciones modernas, ¿no? Desde el Imperio Español, desde que, bueno, vamos a poner Carlos I de España, ¿no? Felipe II, desde esa época en la que Europa, digamos, entra en conflicto con España, ya a nivel de imperios, ¿no? Pues que todas las naciones se han formado contra España, se han construido contra España, han tenido como enemigo a batir España. Inglaterra, Alemania, Holanda, la propia Francia, sobre todo después con la Ilustración y con la Revolución Francesa y tal. E incluso podemos dar un paso más y decir que la propia España de 1978 se ha formado contra España también, porque es la España de las autonomías, ¿no? Es como que la propia España del 78 ha absorbido todos los mitos de la leyenda negra. Y eso hoy en día, 40 años después, pues está pues lo que hablamos hace un rato, la seña de identidad, que cada lengua o cada región o cada autonomía incluso tiene su cultura y su lengua. Digamos que es un poco los resultados o los corolarios, ¿no? de toda esta mitología negro-legendaria, sencillamente, ¿no? Y claro, dice Bueno en el artículo, ¿no? En el artículo que estábamos comentando, pues que de dónde viene bueno, pues estas ideas negro-legendarias muchas veces viene porque se considera que el paradigma mecanicista, ¿no? Atomista, científico del siglo XVII, pues que es el paradigma de la ciencia, ¿no? Pues por ejemplo, el atomismo de Galileo, Descartes o Gassendi, ¿no? Como si eso fuese la última palabra en filosofía. Pues hombre, pues en la escolástica española tenía también filosofía. Vamos a considerar que esto es filosofía, ¿no? Lo de Galileo, lo del atomismo y tal. Pero por lo menos también había filosofía en la escolástica, ¿no? Entonces, claro, lo que ha pasado es que se ha intentado reducir la filosofía a ciertos paradigmas no españoles o contra españoles o distintos de la tradición española, y sencillamente la tradición española se ha olvidado. Yo creo que es lo que ha pasado, que se ha dejado de lado. Con esos criterios, es la pregunta que os quería hacer, y también hay que, si quiere, como una vez que se establecen esos paradigmas de los que habla, se utilizan como canon o como criterio externo para juzgar el español. Yo lo que veo o la sensación que tengo es que cuando lenguas como el alemán o como el francés se reivindican como lenguas de pensamiento, lo hacen
respecto de algún tipo de mentalismo en el cual a un filósofo en un momento dado se le ocurrió una idea brillante y esa idea funciona como canon. Pero claro, en ningún momento se plantean cuáles son los criterios materiales para que a lo mejor ese filósofo, o históricos, criterios históricos, para que ese filósofo alemán o ese filósofo francés pudiera dar origen a un determinado sistema o unas determinadas ideas. Entonces, yo la sensación que tengo es que el resto de pues, la filosofía alemana o la filosofía que se ha hecho en Francia, si se pueden reivindicar es solo a costa de mandar a tomar por saco cualquier tipo de criterio material. Es decir, de cortar la historia y meter el mentalismo y a tomar por saco. Y a partir de ahí nos tragamos esa leyenda y lo que dice Sergio. Se utiliza ese paradigma para luego juzgar a España. Entonces, en el artículo que estamos tratando, bueno, habla de criterios, creo que son criterio externo y criterio interno a la hora de valorar el español. Es decir, que este criterio interno ya no si lo podemos reivindicar desde España, no es por darnos un golpe de pecho y decir, es que los españoles, pues como soy español, me siento español y viva España, sino que precisamente es que creo que pensar desde España es realmente hacerse cargo de los criterios materiales, no idealistas, a la hora de empezar a juzgar la validez que puedan tener las lenguas en según qué sistemas filosóficos. Entonces me gustaría, Kai, si puedes comentar esta diferencia entre criterio externo y criterio interno y qué valoración se puede hacer ahora sí del español como lengua de pensamiento, sin negar que las demás lo sean, pero qué valoración podemos hacer del español ya no desde los paradigmas que menciona Sergio, sino desde este criterio interno o materialista. Sí, bueno, también que se me olvidó antes, hay que mencionar a Suárez, que Suárez es el maestro de metafísica de toda Europa durante el siglo XVI y XVIII. Vamos, esto también se olvida, pero es que está hasta Heidegger todavía. Bueno, sí, a lo que iba. Mira, en el artículo este del 99, la esencia del pensamiento español, bueno, se hace otra pregunta que también es muy pertinente, que es ¿por qué el tema de España es tan recurrente en el pensamiento público español? Y bueno, contesta, pues porque en el fondo la pregunta por España es la pregunta por el hombre. ¿Qué es lo que ocurre? Que no se pregunta de forma descontextualizada, sino que parece como si en la tradición del pensamiento público español la pregunta por el hombre ha tenido que tener siempre un formato, diremos, contextualizado. Es decir, no se puede preguntar sobre el hombre en abstracto, sino que hay que preguntar sobre el hombre español, sobre el hombre francés, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta por España es la pregunta por el hombre español. Y en ese sentido, creo que va lo del criterio interno. Y el criterio interno es darse cuenta sencillamente de que hay una serie de líneas que atraviesan la tradición española y que no necesariamente hay que acudir a fuentes externas. Fuentes externas, desde luego que las hay, y por eso precisamente el español es una lengua de pensamiento, porque hay traducciones y hay asimilación y todo esto. Pero el caso que poníamos de Gómez Pereira, cuando se dice que Gómez Pereira era un precartesiano, eso es porque se está poniendo precisamente el canon, se está poniendo el paradigma en Descartes, cuando tendría que ser más bien al revés. Descartes es un post-Gómez Pereiriano, por decirlo así, ¿no? Bueno, un post-Gómez Pereiriano y un post-todo, porque realmente es que Descartes es un plagio de toda la tradición cristiana medieval. Es decir, yo leyendo a los padres de la Iglesia, leyendo a la escolástica, es que está todo Descartes está disuelto en esa tradición. Es decir, Descartes no tiene absolutamente ninguna novedad, ninguna. Pero como se toma como el paradigma del racionalismo, precisamente por una idea que también tiene mucho prestigio también en el ámbito editorial francés actual también, que es que la originalidad, ¿no? La originalidad en filosofía, que es una tontería, porque la originalidad en filosofía es una extravagancia en el fondo. Y de ahí precisamente la importancia de reivindicar estas líneas históricas, ¿no? Que la historia no hace saltos, ¿no? Por decirlo así, sino que hay una continuidad histórica, hay una sustantividad histórica, dice bueno también, y que en esa continuidad y en esa sustantividad histórica, pues España ha jugado un papel. Es decir, y no se trata de magnificarlo ni de nada, sino sencillamente de reconocerlo porque está ahí. Y ignorarlo, pues es sencillamente mala fe. Mala fe. Y yo eso es lo que entiendo fundamentalmente por los criterios internos, que no son cuestiones extrínsecas de tal ha influido en tal, sino que hay una tradición y que esa tradición está mediada por un marco social que en un momento dado pues fue imperial, que recubrió efectivamente la tierra y en ese sentido pues es imposible que una sociedad de ese calibre pues no generara un pensamiento público a su altura, ¿no? Es decir, es imposible que una sociedad de ese calibre pues no tuviera una serie de pensadores, aunque fuera en forma teológica o en forma jurídica o política o lo que sea,
tapar eso pues es sencillamente mala fe, no se puede explicar de otra manera. Bueno, Sergio, ¿quieres comentar algo? Yo diría que un poco, sí, decía bueno muchas veces que ser original en filosofía es ser superficial. Claro. No se puede ser original si ser superficial, ¿no? Claro, Descartes lo que ocurre, yo creo, según lo veo yo, es que como él funda en matemáticas la geometría analítica, ¿no? La geometría de las coordenadas cartesianas, ¿no? Que se utiliza en la escuela todos los días, ¿no? Pues él piensa que, bueno, que él ha descubierto la geometría analítica y que va a descubrir la filosofía, ¿no? De alguna manera se piensa que se puede hacer lo mismo cuando, bueno, ni una cosa ni otra, porque la geometría clásica de Euclides no la consigue el reducir porque él hace otra cosa, que será muy valiosa, pero no consigue reducir lo que es la geometría clásica, pero y tampoco, por supuesto, funda la filosofía. Y toda la filosofía empieza en él, ¿no? Entonces, claro, simplemente, pues eso, como dices tú, por ejemplo, lo de pienso luego existo, ¿no? Siempre se ha dicho que eso está en San Agustín de alguna manera, o bueno, lo del automatismo de las bestias, pues está siempre en Gómez Pereira. Es decir, que. Lo del genio maligno, todo, pero que todo. O sea, Genio maligno, claro, sí, que es así, ¿no? Y luego, en cuanto al criterio externo e internalista, ¿no? Pues sí, yo creo que la cuestión para entender esto bien es que el criterio externo, paradigmas, ¿no? Entender la filosofía a base de paradigmas. Y entonces, ¿qué filósofo ha sido mecanicista en España? ¿Ha habido alguno? Tal, pues si no ha habido ninguno, es que en España no había filosofía. O sea, se coge un criterio arbitrario o externo, decir, bueno, ¿y por qué este criterio? ¿Por qué tiene que haber mecanicistas o cartesianistas en España? Y digamos que ese es el punto de referencia, el paradigma desde el que medir todo lo demás, ¿no? Pues son criterios externos, claro. Porque son criterios que sencillamente funcionan en filosofías ajenas a la española, en filosofía francesa, filosofía alemana o lo que sea, pero no hay por qué medir, no tiene sentido medir la filosofía española por un criterio externo. Entonces, lo que dice Gustavo Bueno es decir, bueno, vamos a considerar otro criterio que sea internalista, ¿no? Y él dice, pues una tesis la voy a leer para que es muy, muy rápida, dice, la tesis internalista es la siguiente: que la lengua española, lejos de haber basado su desarrollo respecto de las restantes lenguas europeas, fue la que antecedió a estas lenguas, ya en su fase juvenil de romance castellano, ¿no? Entonces es en el momento en el que habla de la Escuela de Traductora de Toledo, como todos los términos, digamos, filosóficos pasaron por la Escuela de Traductora de Toledo, y por eso dice que no se puede hablar en español sin filosofar. O sea, que hablar en español es necesariamente filosofar. No te puedes escapar de términos como sustancia, categoría, accidente, la distinción ser-estar, etcétera, ¿no? Esencia, o la nada, ¿no? Digamos que lejos de ser una lengua no filosófica la española, es que antecede a las demás. Y seguramente la Escuela de Traductor de Toledo es un punto muy importante que habría también que decir aquí, ¿no? Y que señalar. Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más, tampoco quiero que esto se alargue toda la tarde. Simplemente pues daros, aparte de las gracias, pero sí que dejaros 5 minutos si queréis comentar algo más, sobre todo hasta a una pregunta algo general con la que me gustaría concluir, que tiene que ver con qué futuro le puede quedar. Sé que es aventurar mucho, pero desde luego ya sé que no es bueno, pero ¿en qué medida mantener el español es más que necesario a día de hoy como lengua, con todas las comillas de nuevo, vehicular de la educación? ¿O qué nos puede esperar, aunque creo que lo habéis mencionado, en caso de que cada vez más se fragmente el uso del español o se impida el uso del español en más autonomías? Porque me gustaría recordar que esto no solo está pasando pues, en Cataluña o en País Vasco, sino también ahora en Andalucía. Los hay todavía no muchos, pero que están reivindicando el andalusí, si no me equivoco. Creo que está el Principito ya traducido, y no lo digo como broma, está traducido ya al supuesto idioma andalusí. Y entonces me gustaría pues, ver qué futuro le queda, ya no tanto al español, sino a la autaxia española en la medida en que todo esto vaya calando. Kai, para concluir, Pues hombre, políticamente es imposible saber lo que va a ocurrir, puede ocurrir prácticamente cualquier cosa. Yo reitero que creo que el español tiene una trayectoria histórica lo suficientemente fuerte que además desborda la propia sociedad española como para ser al menos moderadamente optimistas. Yo creo que el español no va a desaparecer, al menos, no sé, a medio plazo, por así decirlo. Y creo que tiene
suficiente pujanza histórica, bibliográfica, social, política, etcétera, como para resistirse a eso, aunque, en fin, es imposible saberlo porque depende de la correlación de fuerzas, como ya lo dije. Es una cuestión de simplemente de potencia, de quién es capaz de imponer su lengua, sencillamente. Pero bueno, a nivel filosófico a mí se me ocurriría una reflexión más general. Yo creo que merece la pena, al menos en el sentido filosófico, conservar el español, pues yo creo que sobre todo actualmente por el matrimonio filosófico, porque yo no conozco una escuela o un sistema de pensamiento reciente, digamos, en los últimos 50 años, en otras sociedades políticas del primer mundo, entre comillas, que tenga la potencia y que tenga el sistematismo y que tenga, yo creo, el futuro que tiene el matrimonio filosófico. Es decir, yo creo que es un sistema que está completamente al día en cuanto a ciencias técnicas, realidad política, social, etcétera, del desarrollo del mundo, y que es un sistema que está construido en español. Y yo creo que eso es muy importante, porque, bueno, realmente ha dado al español una serie de palabras, ha acuñado muchos neologismos, en fin, ha retomado, además, en muchas palabras del español clásico, incluso del romance, ¿no? Yo qué sé, se me ocurre ahora la idea de complejidad, ¿no? Y, en fin, muchas otras ideas. Y vamos, le ha dado una plasticidad al idioma que yo creo que es un tesoro filosófico en el fondo. Y en ese sentido, pues creo que habría que abogar por el español como lengua de pensamiento, como pensamiento público español, precisamente porque tenemos una joya que es precisamente el resultado, es la resultancia histórica de ese pensamiento público español, porque está íntimamente ligado con toda la tradición escolástica española. Y en ese sentido, pues sí, yo creo que habría que reivindicar el español como lengua filosófica, por lo menos. De todas formas, yo creo que reivindicarla a costa de reconocer que implica la destrucción muchas veces de otras cosas, porque ya hemos mencionado Claro, sí, hay que destruir a todos los demás. los avances de las lenguas no se pueden justaponer armónicamente a lo ya existente, sino que muchas veces implica la destrucción de otras, pues de otras tecnologías o de otras lenguas. Sergio, ¿algo más que decir? A ver, yo creo que, hombre, el español yo creo que no va a desaparecer. El español no va a desaparecer, aunque España sí es probable que desaparezca. Es decir, son cosas distintas, ¿no? Digamos que en España, como ya decía, bueno, desde España frente a Europa por lo menos, ¿no? Del año 2000 o el año 98, pues claro, lo que pasa en España es que hay unos ciertos planes y programas de ciertos grupos políticos, ¿no? Que, bueno, ven en Europa la solución a la salvación y entonces, bueno, pues la idea es que esas regiones, ¿no? En concreto, País Vasco, Galicia, Cataluña, por ejemplo, pues dicen que aquello de en Europa nos encontraremos, ¿no? En Europa nos encontraremos y hablaremos en el Parlamento de Bruselas pues en inglés, entre yo qué sé, un castellano leonés y un catalán. Hablaremos en inglés porque ahí nos encontraremos. Entonces, un poco esto puede suceder, no lo sabemos, no sabemos lo que va a pasar, pero sí hay unos planes y programas muy claros, ¿no? Muy claros de destrucción del Estado y de, bueno, pues sencillamente de que el español en esos lugares se vaya arrinconando. Pues el primer paso es que desaparezca la educación. Y bueno, pues lo de la ley esta que va a ser lengua no vehicular, según parece, la ley CELA, a ver si se aprueba finalmente a finales de noviembre, que se tiene previsto y tal. Y entonces sí, se puede arrinconar en esos territorios. Ahora bien, el español no va a desaparecer por eso. Es decir, el español es una lengua que hablamos 600 millones de hablantes y bueno, pues eso va a estar ahí, eso se va a quedar, eso tiene potencia para mucho tiempo, ¿no? Pero claro, yo resumiría así, ¿no? El español no va a desaparecer, aunque España es probable que sí. Bueno, pues con estos últimos comentarios os agradezco vuestro tiempo, no os quiero robar más y nada, os mando un saludo, espero veros pronto y a los que estéis al otro lado de la pantalla, que os haya servido que le hayáis sacado miga a esta conversación y nada, nos vemos en la siguiente. Chicos, un abrazo y hasta la próxima. Venga, hasta luego.